Muy buenas noches tengan todos ustedes. No ha sonado aún el reloj de la academia, pero ya son las 7 en punto. Entonces daremos inicio a la sesión del día de hoy. Esta sesión que organiza la academia junto con el The Aspen Institute, en su capítulo México, que preside el doctor de la Fuente. Y es un tema que los de gran interés, la prueba son todos ustedes. Morir con dignidad. Si bien tenemos el derecho a la salud, también debemos tener el derecho a morir con dignidad. Y diciendo esto, doctor de la Fuente, me gustaría tome usted la sesión. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, colegas académicos, señoras, señores, quiero en primer lugar agradecer a la mesa directiva el beneplácito con el que acogió la iniciativa que le presentamos hace algunos meses para llevar a cabo esta sesión. Es un tema que esta academia ha revisado periódicamente y qué bueno que así lo siga haciendo. Me parece que conviene plantear la discusión de este tema en la Academia Nacional de Medicina con respeto, por supuesto, a las opiniones de cada quien, pero también desde una perspectiva humanista y laica. Humanista, porque el humanismo es, ante todo, una actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos que es propia de la medicina. Y laica, porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones en este mismo foro, el laicismo es la mejor forma de respetar precisamente la libertad de conciencia de cada uno, pero además porque nos acerca a adoptar posiciones compatibles, aunque no necesariamente sean de origen iguales. El humanismo rescata la vida humana como un acontecimiento en sí mismo, con valor propio, y nos obliga a descubrir las encrucijadas de nuestro laberinto terrenal, pero sobre todo nos orienta a medir las cosas en función del ser humano. El humanismo implica, pues, un giro hacia la reconciliación con el mundo y cuánto esto significa. Es, en cierta forma, un acto de fe en la voluntad humana, pero también es una suerte de revuelta sistemática contra la fatalidad, es decir, una pulsión que implica la posibilidad de alterar la trama de nuestra vida con un rumbo determinado. Mucho se habla hoy en día sobre la calidad de la vida, mucho menos se habla sobre la calidad de la muerte. Ese es hoy nuestro tema. Cuando se está frente a un enfermo al que podemos ofrecerle solo básicamente cuidados paliativos, que no son poca cosa cuando se aplican bien, se puede valorar mejor la idea de que es mucho lo que se puede hacer para minimizar el sufrimiento, el dolor y la angustia conforme se acerca la muerte. Hay estudios muy bien hechos que han elaborado índices o indicadores objetivos para medir la calidad de la muerte. No entraré en detalles, pero dichos estudios han permitido, entre otras cosas, establecer por orden de rango la calidad de la muerte. El Reino Unido, Australia,
Nueva Zelanda e Irlanda son los países con un mejor índice de calidad de muerte. En esta clasificación, México ocupa el lugar número 36, seguido de China, Brasil y Uganda. En buena medida, esto se debe a la baja disponibilidad de opiáceos para controlar el dolor y en la insuficiente cobertura que tiene en nuestro país los cuidados paliativos. La cultura y las creencias de cada quien juegan un papel fundamental en el manejo que se le da a la vida al final de las personas. Ahora bien, lo que cada vez queda más claro es que es absurdo tratar de mantener a alguien vivo a toda costa y a cualquier costo. Hay, por otro lado, diferencias importantes entre conceptos cercanos que a veces se usan equivocadamente de forma intercambiable. Muerte asistida y paliación y sedación paliativa, por ejemplo, no son sinónimos, mucho menos aún eutanasia. Hay en el mundo toda una gama de marcos jurídicos, desde leyes de muerte con dignidad, en Holanda, en Bélgica o en algunos estados de la Unión Americana, hasta la ley de la voluntad anticipada en nuestro medio, o bien una serie de protocolos o instrucciones precisas en algunos hospitales de no resucitar, por ejemplo, en caso de un paro cardíaco. El código DNR, por sus siglas en inglés, Do Not Resuscitate. La posición de los médicos frente a este problema, siempre complejo, ha sido y es, como era de esperarse, diversa y polémica. Por eso es importante abordarlo periódicamente y escuchar otras voces de la sociedad que cada vez tienen más que decir en el contexto de una creciente pluralidad y participación ciudadana. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a un escritor notable que ha sabido expresar con claridad sus puntos de vista sobre temas controvertidos. Recientemente, Héctor Aguilar Camín escribió Adiós a los padres, una novela autobiográfica, íntima, conmovedora, que le permite hablar de este y otros temas con sobrada autoridad. Fernando Gómez Montt, uno de los abogados más prestigiados que hay en nuestro país, nos ha acompañado ya en este tema en otras ocasiones. Sus conferencias en el taller de cuidados paliativos que organizamos en la UNAM el año pasado fueron extraordinariamente acogidas por un público ávido de escuchar los conceptos de un jurista creyente, inteligente y dispuesto a escuchar y a compartir. Debo decir que varias de las recomendaciones que hizo en esa ocasión el licenciado Gómez Montt fueron retomadas por la Facultad de Medicina y por su director y llevadas al seno del Consejo de Salubridad General, y que buena parte de los cambios que hoy tenemos, y aquí expreso mi reconocimiento al Consejo y a su titular, se deben en buena medida de los comentarios que inicialmente hizo el licenciado Gómez Montt en ese taller. Arnoldo Kraus y yo organizamos un simposio sobre la muerte precisamente en la Facultad de Medicina, pero en la década de los 80, hace más de 30 años. Pero Arnoldo ha seguido perseverando en el tema y ha escrito varios libros al respecto, entre los que destaco Una receta para no morir, y ha sido además un hombre congruente entre lo que piensa, lo que escribe y lo que hace
en su ejercicio profesional. Sean pues todos ustedes bienvenidos. Escuchemos a nuestros ponentes. Tiene la palabra Héctor Aguilar Camín. Muchas gracias. Bueno, me disculpo de lo que no tiene disculpa, que es haber llegado tarde y haber interrumpido a Juan Ramón. Le agradezco mucho a Juan Ramón y a ustedes, la Academia Nacional de Medicina, que nos den tiempo y que se dispongan a oír nuestros puntos de vista, que mejor que nunca podríamos calificarlos como de neófitos, ¿no? Pero al fin todos tenemos derecho a hablar de esto que nos ha sucedido y nos va a suceder a todos. Yo he acompañado 4 muertes que la sabiduría médica hubiera podido acortar y aliviar. La primera fue en el año de 1982, mientras convalecía de la operación de un quiste pilonidal. Volví de los anestésicos antes del amanecer, en medio de los aullidos de una mujer que agonizaba en la cama vecina. Nos separaba solo una de estas altas cortinas con ruedas que hay en los hospitales. La mujer tomaba aire roncamente y lo exhalaba en una queja entrecortada y repetida como su respiración. Cada tanto yo oía su voz exhausta y desfalleciente decir: déjenme, déjenme. Al amanecer oí a través de la cortina que su médico y sus hijos decidían ponerle una transfusión. Me cambiaron de pabellón por la mañana y me dieron de alta al día siguiente. Antes de irme, pregunté a la enfermera por la mujer que había yo oído agonizar junto a mí. Me dijo: esta madrugada descansó. Hice mis cuentas. Sus hijos y su médico le habían regalado un día más de insoportables dolores terminales. Segunda, en el mes de octubre del año 91, mi tía Luisa Camín ingresó de urgencia al Hospital Inglés con un cuadro agudo de peritonitis. La salvaron de la peritonitis mediante una operación de varias horas. Salió del quirófano en estado crítico para una convalecencia en terapia intensiva, en la que pronto necesitó una traqueotomía y de la que nunca pudo regresar. Murió 3 meses después, consciente de su larga muerte, entubada y lúcida. Murió, digo yo, encerrada en la trampa hospitalaria de nuestro tiempo, que consiste en lo siguiente: no te pueden curar, pero tampoco te pueden dejar morir. Tercera muerte. Por aquellos mismos días, mi sobrino Eduardo, de 2 años, bebía un atole de arroz al tiempo que roía un bolillo. Maltragó de ambas cosas y empezó a ahogarse. Cuando sus padres lo pusieron en manos de la joven doctora del Hospital de México, que iba a atenderlo, lo atendió, Eduardo llevaba varios minutos sin respirar. La joven doctora lo rescató de su asfixia y les devolvió a sus padres el cuerpo vivo del niño, pero en condición vegetal. El niño vivió 7 meses más en esa condición, en un cuarto de su casa, junto al de sus padres y al de su hermano, bajo los cuidados de 2 enfermeras. Por las noches a veces emitía algo parecido a un chirrido metálico, una queja mineral. Los doctores explicaban que era un ruido reflejo producto de descargas maquinales del bulbo raquídeo o qué sé yo. Es decir, que no era un grito de dolor, era un chasquido de la vida vegetativa para vivir la cual habían
impedido su muerte. Cuarta muerte. En mayo de 2005 recibí en la ciudad de Oaxaca la noticia de que mi madre había ingresado al hospital de emergencia inconsciente, con los pulmones quemados por una broncoaspiración severa ocurrida mientras dormía. Tenía ella de por sí tomados 2/3 de los pulmones por un enfisema. De modo que cuando el médico me dijo que la broncoaspiración había quemado la parte pulmonar sana, entendí que mi madre había muerto y que lo que nos faltaba era solo el desenlace maléfico de su agonía, esto es, que no la dejaran morir. Y no la dejaron morir, en efecto, durante 22 días de terapia intensiva, acordada, admitida, exigida por nosotros mismos, por sus hijos. Esos días se la pasaron interviniéndola y equilibrándola de esto y de aquello, del agua en la pleura, de la albúmina en la orina, de la infección en los riñones. No hubo médico que dijera lo que todos sabíamos, pero no queríamos decir ni oír, que era imposible salvarla, que lo único que podían hacer era no dejar que se muriera, aunque de hecho estuviera muerta. En el día 23, finalmente, los médicos y sus hijos, los médicos dijeron que no había nada que hacer y nosotros, sus hijos, autorizamos que la desconectaran de sus tubos. A la fecha, no sé si, dadas nuestras leyes, cometimos un crimen. Ya me lo explicará Fernando. Cuando la desconectaron, yo vi su piel ponerse amarilla y el ceño de su frente desaparecer. Hay algo hermoso en la desaparición del dolor y de la angustia, aunque no las tuviera, en el rostro de un agonizante que acaba de morir. En estas 4 historias que acabo de contar hay varias constantes. La primera es que los pacientes estaban en trance inevitable de muerte. La segunda es que los médicos no lo dijeron, no dijeron con claridad lo que veían, mintieron o callaron piadosamente para confortar a los parientes, para no ser ellos los odiosos mensajeros de la muerte. La tercera es que todos estos moribundos podrían haber tenido una muerte mejor si el médico y los parientes hubieran aceptado la realidad y hubieran dejado que su muerto en vida se muriera de su propia muerte, sin prolongar esa falsa forma de la vida que se ha vuelto la especialidad y el negocio, hay que decirlo, de los hospitales modernos. No dejar que la gente se muera cuando es obvio que prolongar su agonía es una forma involuntaria de la crueldad y una muestra de poca seriedad moral y profesional ante la muerte. Los 4 rasgos comunes a estos casos de muertes prolongadas artificialmente son, en ese orden, primero la mentira médica, luego el empecinamiento curativo, luego la captura hospitalaria del paciente, finalmente la condena a una mala agonía. El médico es responsable de prácticamente todas estas fases del maltrato terminal, pues es él quien empieza por no decir cabalmente lo que sabe del paciente cuando su saber no tiene ninguna rendija de esperanza y es solo el muro seco, la autoridad imperiosa y perentoria de la muerte. Le siguen en responsabilidad, desde luego, los parientes, que tampoco quieren saber nada claramente del hecho terminal que tienen enfrente. Ni quieren ahorrar esfuerzos de salvamento, aun si los esfuerzos son inútiles y sus resultados son terribles para la dignidad agónica de su ser querido. Hay una muerte elegida que me parece a mí un modelo de trato con la muerte. Es la muerte de Freud. A riesgo de repetir lo que todos saben, vuelvo a contar esa historia
porque su final es la antípoda de las historias que he contado hasta ahora, y porque conduce, yo creo, a las categorías correctas de juicio respecto del endemoniado asunto que nos reúne, que es la reflexión sobre la muerte digna. La historia de la muerte de Freud que he podido reconstruir es como sigue. En el mes de abril de 1923, a los 67 años, Freud llamó a su médico de cabecera, colega de su círculo psicoanalítico, Felix Deutsch, y le dijo: prepárese para ver algo que no le va a gustar. Le mostró entonces lo que había en el interior de su boca. Deutsch vio con toda evidencia una forma de cáncer maligno llamado epitelioma. Dijo, sin embargo, a su maestro que se trataba solo de una leucoplasia, una lesión también severa de la piel, pero de índole precancerosa. Luego de tranquilizar a Freud con esta mentira, Deutsch contó su decisión al círculo de doctores cercanos a Freud, su pequeña y célebre tribu psicoanalítica. Todos convinieron con Deutsch en las ventajas de haberle ocultado la verdad al maestro. Deutsch contó después que en el momento de la consulta sobre su epitelioma, Freud acababa de perder a un nieto de 6 años por tuberculosis y que en esas condiciones de duelo y dolor, la noticia sobre su propio cáncer fatal le hubiera provocado un infarto. En el inicio de su relación como médico y paciente, Freud había preguntado a Deutsch si, llegado el momento, lo ayudaría, y esta cita de Freud, a desaparecer con decencia de este mundo. Deutsch había dicho que sí, y este era su pacto de médico y paciente con el maestro, aparte del trato que tenían como colegas. El epitelioma de Freud, desde luego, siguió su camino y hubo que operarlo. Llegado a este punto, Freud entendió que Deutsch le había mentido y lo eximió en adelante como su médico de cabecera. Tratando de exculpar a Deutsch, otro de los doctores del círculo, Ernest Jones, dijo a Freud que todos habían convenido en ocultarle la gravedad de su mal. Freud respondió entonces iracundo esta gran, presente, fundamental pregunta: ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho no me dijeron la verdad? Rompió su relación con Deutsch como médico y paciente y empezó una con un joven internista llamado Max Schur, 40 años menor. Miren, he perdido mi texto. 40 años menor. Y lo primero que le dijo, me ha salvado la vida y casi la muerte, me ha rescatado de la muerte. Bueno, estableció con él un pacto de confianza profesional que Freud resumió en 2 principios. Primero, como médico y paciente siempre se dirían la verdad. Segundo, dijo Freud a Schur, cuando llegue el momento, no me dejarás sufrir innecesariamente. Ahorro los incidentes de este pacto iniciado en 1926, 13 años después, luego de unas 30 cirugías y o radiaciones contra el epitelioma de la boca que le comía la vida, es decir, luego de pelear como un poseído contra su enfermedad, un estragado Freud hizo venir a Schur a su departamento de Londres, a su casa de Londres, el 21 de septiembre de 39, y le dijo: mi querido Schur, desde luego recuerdas nuestra primera conversación, nuestro contrato. Me prometiste entonces que no me abandonarías cuando me llegara la hora. Bueno, lo de ahora es una tortura y ya no tiene sentido. Schur dijo que en efecto no había olvidado. Vio a Freud respirar con alivio. Freud le tomó de la mano y le pidió que informara a su hija Ana de la decisión y que si ella estaba de acuerdo, procedieran. Ana supo de la decisión de su padre por su médico, por boca de Schur. Aceptó con protestas lo que oía, pero al final agradeció a su padre que se hubiera mantenido lúcido hasta el final y que hubiera podido decidir sobre sí.
En su memoria de lo que siguió, Schur dejó estas líneas sobre el desenlace de su pacto con Freud. Cito: cuando estuvo nuevamente en agonía, le inyecté 2 centigramos de morfina de una jeringa. Sintió un pronto alivio y cayó en un sueño tranquilo. La expresión de dolor y sufrimiento se había ido. Repetí la dosis 12 horas después. Freud tenía tan pocas reservas físicas que entró en coma y no despertó más. Murió así a las 3 de la mañana del día 23 de septiembre de 1939 a los 83 años. ¿Qué es lo que hay de ejemplar en esta muerte de Freud para toda relación entre médicos y pacientes terminales? Yo creo que hay 4 cosas, 4 dimensiones morales y prácticas. Primero, hay conocimiento. Segundo, hay autonomía. Tercero, hay libertad. Y cuarto, hay liberación. El conocimiento viene de saber las dimensiones exactas de la enfermedad fatal que se enfrenta. La autonomía nace de la facultad soberana del enfermo para decidir sobre el tiempo de su muerte inevitable. La libertad es posible solo por el acuerdo entre médico y paciente que le permite a éste elegir positivamente, de verdad, lo que sigue, cuando nada puede hacerse ya desde la orilla de la muerte, desde la orilla de la vida, sino ayudar al enfermo a cruzar con dignidad la orilla de la muerte. Finalmente, la liberación consiste en poder zafarse de la esclavitud de una agonía que solo puede deparar en adelante dolor, miedo, vergüenza, indignidad. En estas condiciones la muerte no es lo peor, es solo, por fortuna, lo último. Mi conclusión es que los médicos deben aliviar la muerte inevitable y dolorosa con la misma dedicación con que atienden la vida y las enfermedades curables. Deben acatar el dictado de la muerte cuando ésta se presenta con claridad a sus ojos, la claridad que solo ellos tienen, la especialidad reconocida para ver. Dentro de un tiempo, todos estaremos en manos de un médico para nuestro trance mortal. Deberíamos construir juntos, médicos y pacientes, las condiciones mentales, morales, psicológicas, profesionales e institucionales y filosóficas para que, llegado ese momento, podamos enfrentarlo desde las 2 orillas con conocimiento, con autonomía, con libertad, de modo que morir ayudado por la medicina no sea una forma intolerable de agonía y sufrimiento, sino una forma, la última posible, de humanidad y libertad, una liberación. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Tiene la palabra Fernando Gómez Montt. Gracias, doctor de la Fuente. Señor presidente de la Academia Mexicana de Medicina, señor secretario del Consejo de Salubridad General, señoras y señores doctores, miembros de la Academia, señoras y señores. Hoy estamos convocados a analizar un tema de una profunda complejidad en el orden ético, en el orden normativo, en el orden de la vida misma. Todos, inefablemente, nacimos condenados a morir. Decidimos pasar ese tránsito bajo los presupuestos de la libertad, de la capacitación, de la preparación, de la responsabilización de lo que hacemos, y llegamos inexorablemente al momento de la muerte, muchas veces de forma consciente, de forma razonable, de forma anticipada, y en buena medida culminando un proyecto de vida. Ese es un hecho del que tenemos que partir para construir nuestras reflexiones.
La muerte no se vuelve ni puede ser un tabú. Es simple y sencillamente una fecha a acontecer de manera incierta. Decimos desde las clases iniciales del derecho, cuando señalamos la diferencia entre lo que es un plazo y es una condición, que el plazo es fatal, que siempre es cierto, que la condición es un hecho en el futuro, que se puede dar o no dar, y que la única excepción, el único hecho inefable es la muerte, que en eso tiene los rasgos del plazo y del hecho. Es el futuro que todos vamos a vivir. Así, vamos a vivir nuestra muerte. El tema de los cuidados paliativos en situación terminal, en situación de enfermedad terminal, es un tema que recoge todos estos dilemas de la vida. Es un tema que fue negado mucho tiempo, como si no estuviera dentro de los deberes de los médicos tomar conciencia del mismo. Al contrario, había que alejarse de él. Asumir la muerte desde una manera científica podría implicar una claudicación. Y como claudicación, llevar a los doctores a una responsabilidad ética y legal. Sin embargo, un debate social, a veces áspero, siempre nutrido, fue modificando las condiciones mediante las cuales los propios prestadores de la salud fueron modificando sus puntos de vista y desde la medicina se fueron nutriendo nuevas posibilidades de aproximación a este hecho. Durante décadas, el enfoque de la muerte era un enfoque paternalista. Era responsabilidad del médico evitarla, hacer todo lo necesario para evitarla y ser sometido a esquemas de respuesta legal si se verificaba que no había hecho lo necesario para evitarla. De él era la decisión porque de él era la responsabilidad. A partir de casos ejemplares y paradigmáticos, donde el enfermo comenzó a hablar cada vez con más potencia, él, sus seres queridos, sus seres amados, aquellos que estaban responsabilizados, que tenían responsabilidad sobre el proceso con él, empezaron a gritar y a reclamar un traspaso del poder en esa decisión. Empezaron a reclamar una responsabilización como legos de la medicina para ser tomados en cuenta en el proceso de diagnóstico y tratamiento, para que se reconociera su derecho a decidir. Y así, recientemente, después de múltiples años de consideraciones en torno a este problema, tanto médicas como éticas, como religiosas, se llegó a un consenso inusitado en una sociedad visualizada como conservadora como es la mexicana. Con un consenso político prácticamente unánime, en el 2008 se reformó la Ley General de Salud para reconocer, uno, al tratamiento del dolor como uno de los imperativos de la atención médica en la Ley General de Salud. Y dos, para reconocer una regulación especial que reconociera las potencias y la autonomía del paciente cuando se trataba de una situación terminal y cuáles eran los ámbitos de decisión del paciente, cuál era la intervención de los médicos y la responsabilidad de los médicos en ese sentido, y sobre todo, un reconocimiento profundamente humano, conmovedor, de la muerte como un acto complejo. Si bien desde hace años en la Ley General de Salud se definía a la muerte como un proceso de cesación de funciones vitales, especialmente cerebrales, cardíacas, respiratorias, algunos reflejos en el tallo cerebral y algunos métodos de diagnóstico idóneos para verificarla y aseverarla, con la reforma del 2008 se reconoce que la muerte es un proceso complejo, no solo un proceso fisiológico, y se desarrolla ese concepto. Se reconoce que los seres llegan a la muerte cuando la ven aproximarse,
cuando están en la posibilidad de entender y conocer su inminencia de una manera diferente cada uno de ellos, pero de una manera compleja que reconoce necesidades para atender las perturbaciones del cuerpo, especialmente los síntomas de dolor y otros síntomas agónicos, como la falta de hidratación o los problemas respiratorios o la falta de apetito y de nutrición, etcétera, etcétera, pero especialmente el dolor. Se reconoce que en ese proceso hay un alto grado de incertidumbre en los cuales el temor frente al futuro, la culpa frente al pasado, la necesidad de reconciliación de aquello que se ha ofendido, la necesidad de recuperación de aquello que se ha amado, se vuelven profundamente intensas y presentes. Y por último, se reconoce que aún en muchos casos de una vida agnóstica o inclusive atea, hay una necesidad de reencontrar el sentido de esa muerte inminente y de reconocer o recuperar un espacio de trascendencia o de sentido, cuando menos, de la propia muerte. Esta revisitación del concepto de muerte desde el punto de vista médico es uno de los avances que, en mi opinión, implica la mayor profundidad. Si no, lean el acuerdo del Consejo de Salubridad General, que atendiendo a criterios laicos y a criterios científicos, sostiene la cientificidad de la medicina, reconociendo todos estos procesos. Ver la parte de los cuidados espirituales, ver la parte de la atención psicológica, como parámetros científicos e institucionales para acompañar a la muerte, no compromete en nada, no hace claudicación alguna de las calidades de la medicina como una ciencia seria, empírica, revisable y progresiva. Solo le permite reconocer las limitaciones de su potencia y de su responsabilidad y dejarse acompañar por otros procesos en donde la compasión también tiene un efecto médico positivo. Así las cosas, con un profundo consenso, con un amplio consenso en el 2008, se llega a la regulación de cuidados paliativos en situación terminal. Se reconocen a los actores de ese proceso. Al enfermo se le reconoce el derecho de ser informado en todo momento de manera eficiente sobre todas las posibilidades a las que puede estar sometido su cuerpo, sobre los beneficios y los costos esperados en términos de una enfermedad incurable y progresiva. Se le reconoce el derecho a tomar decisiones de orden médico dentro de las alternativas que propone el médico especialista o el médico tratante. Se reconoce que él tiene el derecho de decidir cómo se somete a ese proceso. Al mismo tiempo, respecto al médico y a los profesionales de salud, se les libera de responsabilidad en la medida de que el paciente está consciente de los efectos de sus decisiones en cuanto le son explicados. Así pues, parte de los cuidados paliativos y de la regulación de cuidados paliativos reconoce esta necesidad del médico de ser protegido en un proceso altamente observado y en donde la toma de riesgos es especialmente compleja, de ser protegido siempre y cuando haya informado al paciente de todas las alternativas razonables al alcance de su tratamiento y de los efectos que estos pueden generar sobre sí, sobre su contexto social, sobre su patrimonio, para que en función o en caso de que esos riesgos se actualicen, el médico quede liberado de la responsabilidad. Hay un nuevo juego de poderes en esta nueva distribución de las responsabilidades. Y está bien. ¿En dónde queda la posición del médico? En buscar, como siempre, ver las mejores alternativas accesibles
con seriedad frente al paciente al que tiene que atender. Pero reconocer que al final la aproximación a la muerte es una aproximación compleja porque implica todo un proceso de vida, en donde el paciente puede y debe decidir a qué grado de esfuerzo personal está dispuesto a recibir las ventajas que se le ofrecen. ¿A qué grado de desgaste patrimonial? Este no es un debate exento del proceso de la muerte. Quien ha trabajado toda la vida no quiere ver encarecidas las expectativas que construyó con su trabajo para sus hijos en función de una enfermedad que no tiene ya mayor remedio y puede tomar la decisión de la muerte también como un cálculo económico y es sensato. Es su derecho y puede ser su deber ético. Desde el contexto de poder acercarse con sus familiares a fin de cerrar los ciclos pendientes. Al fin y al cabo, la muerte trastoca nuestro sentido del tiempo. Todo aquello que normalmente delegamos por su complejidad, por su complicación, por esperar la oportunidad propicia, se vuelve mucho más inminente en función de la muerte. Llamamos y buscamos a los seres queridos para pedirles perdón, llamamos y buscamos a los seres queridos para darles un consejo, para darles una instrucción, llamamos y buscamos su amor y su auxilio espiritual para encontrar las fuerzas del tránsito. Desde el punto de vista espiritual tampoco se vuelve tan complejo. Muchos encuentran que puede haber más Dios de ese lado que de este. Y en esta distribución de las creencias, tratar de buscar un esquema en donde la esperanza se vuelva un paliativo más. Así pues, los cuidados paliativos reconocen la voluntad y la autonomía del paciente y reconocen los límites de la responsabilidad del médico. A nadie se le pide claudicar, sino hacer un arreglo nuevo, donde quepan tanto los principios a los que está obligado a acometer uno, como a los derechos y necesidades y principios con el que otro ha planteado su vida. Siguiente actor de este escenario, el dolor. El dolor es un síntoma, y me dicen mis amigos doctores que es un síntoma por excelencia para tratar de descubrir las disfuncionalidades del cuerpo. El tratamiento del dolor es una competencia transversal a todas las ramas de la medicina, porque en todas las ramas de la medicina tiene alguna manifestación que tiene que ser atendida. Pero el tratamiento del dolor en el caso terminal implica una dramatización o una intensidad mayor. Porque normalmente puede volverse escenarios alternativos, decisiones disyuntivas las que nos pueden llevar en los casos terminales, optar por el tratamiento al dolor o por continuar con aquellos tratamientos que puedan prolongar la vida. Estos, por su intensidad, representan conflictos éticos normativos que son atendidos en la regulación. ¿Cuáles son los parámetros sobre los cuales se pide que se tomen decisiones al respecto? 1. Se hace una distinción de lo que son los cuidados paliativos en situación terminal de lo que no es. Las fronteras externas de los cuidados paliativos son la obstinación terapéutica o lo que se dice más comúnmente el encarnizamiento terapéutico, en el cual el médico, por sostener tratamientos para prolongar la vida, somete al paciente a costos desproporcionales en lo fisiológico, en lo psicológico, en lo económico y en lo espiritual, sin tomar en cuenta sus puntos de vista. Nótese, no hay encarnizamiento terapéutico si el paciente, en función de sus prioridades, decide someterse a tratamientos extraordinarios, pero es su decisión. Al médico, en principio, le está vedado la obstinación terapéutica. A esta solo puede llegar en caso de que así lo autorice el enfermo o quienes pueden consentir en razón de su interés, los familiares o el representante legal en términos de las regulaciones de voluntad anticipada. Segunda frontera,
la eutanasia. A diferencia de como veremos en los cuidados paliativos, en la eutanasia se toma la decisión de privar de la vida al paciente en tiempo y momento dado, o en tiempo y espacio concreto. En la eutanasia no se persigue el dato solo de morir con dignidad, porque no necesariamente le es ajeno, sino el de establecer fecha cierta para la muerte. No es un tema, como en cuidados paliativos, que se centra en el cómo morir, sino que llega a decidir el cuándo morir. En este, no, la muerte no es parte del proceso natural de la enfermedad, es una decisión asistida o intervenida por especialistas o legos. La eutanasia como tal está prohibida por la Ley General de Salud y por los códigos penales de los estados. Algunos con más o menos… ¿Ya tan rápido? Uy. No, será rápido entonces. Algunos con más o menos ambigüedad. Hablan del suicidio asistido, al grado inclusive hasta que pueda ser consumado. Normalmente le ponen una pena menor al homicidio o llegan hasta el homicidio simple, aunque dicen que es un homicidio calificado cuando se hace sobre menores de edad o discapacitados. Solo 2 legislaciones que yo reconozco hablan de la eutanasia como un homicidio de piedad, en el cual se establecen penas máximas hasta de 3 años, Nuevo León y Coahuila. Eso no son cuidados paliativos. Y la última frontera es el abandono del paciente. No solo la claudicación familiar, sino el abandono de un paciente sobre el cual se ha firmado una responsiva o la omisión de auxilio a un paciente en situación de riesgo. Así las cosas, estas son las fronteras externas de la regulación de los cuidados paliativos. Las internas son, 1, la decisión que se le reconoce al paciente debidamente informado de adoptar tratamientos ordinarios o extraordinarios, entendiéndose la diferencia en el criterio de proporcionalidad que se basa en la relación costo-beneficio en diversos órdenes, como se los he sostenido, fisiológico, aflictivo, económico, etc. El segundo, la necesidad siempre de responder a cuidados básicos. El tercero, la posibilidad del paciente de retirar inclusive el tratamiento curativo para solo posibilitar el tratamiento paliativo, o de aceptar que la aplicación del tratamiento paliativo fortalezca o potencie el desarrollo natural de la enfermedad y en ese caso liberar de responsabilidad al médico. En estos supuestos, el paciente siempre, para reconocer la majestad de su consentimiento, puede revocar las autorizaciones dadas siempre que la revocación se dé con información suficiente y en un estado de claridad suficiente que permita que el consentimiento se esté expresando de manera regular. Estos son temas complejos a veces. La situación aflictiva a la que está sometido el paciente muchas veces puede generar enormes grados de confusión. Por eso, la situación óptima que reconoce la propia Ley General de Salud es buscar en momentos de no aflicción o de no enfermedad la posibilidad de anticipar algunas instrucciones a través de la voluntad anticipada o los formatos que para tal efecto ha establecido la Ley General de Salud con la presencia de 2 testigos, en situaciones donde la conciencia de aquello que se está dispuesto a vivir para morir puede ser hecha con menos coacciones que las propias de la situación de la enfermedad terminal. En la aplicación de los cuidados paliativos se deben cumplir estos deberes que son antídotos de aquello que denuncia Héctor. Se debe informar al paciente, se debe informarle con veracidad y sensibilidad. Esto es una obligación legal, pero no solo es una obligación legal impuesta desde los espacios políticos. Es una obligación legal que surge del consenso médico del Consejo de Salubridad General. Es clarísimo el acuerdo en términos de que la veracidad es una condición ética, una exigencia ética de los médicos y un acto de compasión. Y un acto de compasión. 2. Se debe de respetar la autonomía para decidir sobre sus tratamientos y propiciar aquellas medidas que generen mayor beneficio o eviten males o costos desproporcionados o innecesarios. Así pues, la ventaja moral, legal y política de la regulación de cuidados paliativos es
que el médico tiene mucho más claro hasta dónde está su deber y cuál es la interacción legítima que tiene frente al nuevo soberano de la medicina, el enfermo. Aquí no hay un desplazamiento del poder y de la responsabilidad de los médicos, sino una democratización del proceso. Visto así, es un proceso que reconoce la dignidad y la responsabilidad de todos los que participan. Al final, por lo escaso del tiempo corto, hoy hay que reconocer, desde el último taller que hicimos ahora, un avance regulatorio importantísimo. Se hizo el reglamento, se hizo la norma técnica, se generó el acuerdo del Consejo, con especificaciones importantes para dar guía a los médicos sobre los parámetros de comportamiento en situaciones de enfermedad terminal. Sin embargo, hoy debemos denunciar que la posibilidad de una muerte digna sigue siendo un privilegio de clase o de ingreso para la mayoría en México y que está limitado para muchos pacientes de escasos recursos, que ha faltado y requiere una mayor énfasis o institucionalización en la medicina pública, aunque hay que reconocer que a través del cuidado de síntomas sí es parte del seguro popular, para que este derecho fundamental a morir con dignidad, a decidir sobre la propia muerte y sobre la calidad de la propia muerte, llegue a todos los mexicanos. Existen datos que nos señalan, por ejemplo, que solo en algunos estados se han generado instituciones en este sentido importantes. Nombro Jalisco, Durango, Guanajuato, el DF, garantizan cuando menos en menos de algunos de sus hospitales el derecho a los cuidados paliativos y el control del dolor. Falta todo lo demás. Veo con agrado que desde la Facultad de Medicina se ha reforzado la preparación y capacitación de los cuadros, tanto médicos como de otras disciplinas, para asistir a los cuidados paliativos. Pero falta su democratización de una manera mucho más intensa. Y dos cuellos de botella que derivan de la manera en cómo se maneja esta regulación, que deben ser atendidos o cuando menos discutidos bajo los parámetros éticos que hemos venido mencionando con anterioridad. Uno, en función de la distribución de médicos especialistas con médicos tratantes en el país, hoy solo los médicos especialistas pueden dictaminar la terminalidad. ¿Hay suficientes médicos para acceder a determinar la terminalidad? ¿Suficientes médicos especialistas? ¿O tenemos que revisar si esto puede ser una prerrogativa de médicos tratantes, sobre todo en los hospitales de primer nivel? ¿Se debe revisar o generar un sistema más eficiente de transferencias y contratransferencias para que estas dictaminaciones operen? Porque es el diagnóstico de terminalidad lo que justifica el nuevo esquema de cuidados paliativos para tomar decisiones de interrumpir tratamientos curativos, de proponer medidas, interrumpir tratamientos curativos, medidas paliativas, aun cuando tengan como efecto secundario no deseado o aceptado la aceleración del proceso natural de la muerte. Sin este diagnóstico no se puede aplicar la regulación. ¿Es este elemento regulatorio un cuello de botella o no? Y si lo es, ¿puede extenderse esta potestad a los médicos tratantes y no solo a los especialistas? Es un debate a decidir desde el Sistema Nacional de Salud. El segundo, la disponibilidad de los medicamentos para paliar el dolor. Hoy por hoy, solo 270 farmacias expenden opioides para abatir el dolor, y el otro cuello de botella es que solo aquellos médicos que no requieren una preparación distinta a los otros médicos que pueden recetar medicamento, sino solo que lleguen y registren sus recetarios en la COFEPRIS o equivalente de los estados para que les pongan códigos de barras, pueden dispensar este tipo de medicamentos. Esto genera una escasez artificial de los medicamentos para los enfermos terminales. Y yo aquí quiero ser enfático. El principal abuso que existe sobre opioides es su escasez artificial para los usos legítimos de la medicina y de la medicina paliativa. El siguiente puede ser su uso ilegítimo para otros fines, pero el principal
es su falta de disponibilidad para atender los mecanismos de compensación y muerte digna que hoy están disponibles en la ley. Así es que se tiene que replantear con la autoridad, especialmente con la COFEPRIS, si podemos encontrar otros controles que medien estos dos riesgos, el de la escasez artificial por motivos regulatorios y el del abuso por médicos o no médicos de los opioides. Y debemos encontrar esa posibilidad. Hoy no es un tema de precio. Los opioides están en precios similares a otros medicamentos básicos y no es un tema de costo, es un tema de una aproximación esquizofrénica a este tipo de medicinas que pasa por controles excesivos que prefieren evitar su mal uso que potenciar su buen uso. Y la solución está en un equilibrio distinto. Contesto tu consulta, no lo sé. No sé si en el 2005 implicaba una responsabilidad penal porque habría que atender hasta dónde estaban obligados los médicos a prestar esos servicios, porque de no hacerlo se les podría considerar responsables por omisión de la muerte. El ámbito de responsabilidad estaba tan indeterminado y el debate tan silenciado que no había parámetros claros, pero hoy no lo es. Hoy no lo es y hoy puede ser un acto de virtud, de compasión y de amor. Por cierto, calidades que no son ni vedadas a los médicos ni vedadas a los hombres y mujeres enfermos. Gracias. Muchas gracias, licenciado Gómez Montt. Escuchemos ahora al doctor Arnoldo Kraus, la última de las presentaciones, para abrir un periodo de comentarios y preguntas. Bueno, si esto tiene que acabar a las 8 ya, mi participación hace autopsiada, pero no tiene que acabar a las 8. Ah, ok, bueno. A mí el tema de la eutanasia, como dijo Juan Ramón, me interesa desde hace mucho tiempo y ahora más me interesa desde el punto de vista de la ética. Abordar la eutanasia desde el punto de vista de la ética nos hermana a médicos y a no médicos. De hecho, el tema de la eutanasia, el tema de morir con dignidad, de suicidio asistido, emerge más en la sociedad por la opinión pública, por la presión de la sociedad y lamentablemente no por las voces de los médicos. En este sentido, la opinión pública en muchos lugares del mundo, quizás ahora en México un poco, se mueve más rápido que la opinión médica y ha suscitado que se muevan las voces de los médicos, que se modifiquen algunos conceptos en cuanto a la necesidad o no de la eutanasia activa, de la eutanasia pasiva y del suicidio asistido. Desde ese punto de vista, hay que agradecerle a la sociedad que ha tomado conciencia de este problema y que ejerza una cierta presión sobre quienes deciden, llámense médicos, políticos o voces religiosas. En esa mezcla, en la mezcla de la opinión pública contra, porque así lo voy a decir, las voces a veces hegemónicas y un tanto sordas, como denunciaba Aguilar Camín, de los médicos, y un tanto obtusas en ocasiones cuando hablamos de cerrazones de tipo políticos o religiosas, la opinión pública nos ha movido a algunos médicos a reflexionar en este tema y sobre todo de la ética, como lo mencionaré posteriormente con lo que sucedió hace poco en Francia, hace unos días, y hace un mes en Canadá. Decía que me interesa la eutanasia desde el punto de vista ético por muchos motivos. Menciono dos rápidamente. Uno parte de un eticista a quien yo leo, que se llama Peter Singer, que vive en Australia y que ha publicado muchos libros al respecto, no solo de morir con dignidad, sino sobre ética hacia los animales, sobre cómo distribuir la riqueza en el mundo y muchos tópicos que tocan con la ética. Ética laica es la que él defiende, ética laica es la que a mí me gusta, y no es que me guste, sino que entiendo que cuando se habla de ética desde un punto de vista religioso, a partir de la diferenciación de una religión con otra, es muy difícil entablar un diálogo en temas tan ríspidos como son la eutanasia, el aborto o la clonación.
Respeto a las religiones, pero me gusta hablar desde un punto de vista laico porque es más fácil dirimir y discutir desde el punto de vista laico que desde un punto de vista religioso. Singer anota desde hace muchos años, y esta es una llamada para pensar en la eutanasia y en morir con dignidad, dos avatares. El primero, y él lo expone invitándonos a pensar en una balanza, y en un plato de la balanza él pone el conocimiento y la técnica y sostiene, tanto los científicos como los técnicos saben que el conocimiento es ilimitado y bregan y estudian y producen, pero muchas veces no se cuestionan si tiene sentido o no tiene sentido seguir investigando, seguir tratando a pacientes, como mencionaban Aguilar Camín y Gómez Montt, en lo que acaba con encarnizamiento terapéutico. Y en el otro plato de la balanza se propone a la ética. La ética sabe que el conocimiento es ilimitado, pero la ética, a diferencia del conocimiento, en muchas ocasiones se pregunta si tiene sentido o no tiene sentido seguir investigando. Ese balance, con la reproducción geométrica de todos los tipos de tecnología y de conocimiento, se hace muy necesario en todos los ámbitos, no solo en el ámbito médico. En el ámbito médico nos compete más porque hablamos, por supuesto, de vidas humanas. El segundo llamado desde la ética, que a mí se me hace importante para hablar de temas como la eutanasia, es lo que planteaba el filósofo Foucault, gran filósofo, que hace 3 o 4 décadas escribió un libro que se llamaba La arqueología de la mirada médica. En ese libro él hablaba del fin de la clínica, el fin de la clínica del cual yo soy lamentablemente testigo cuando veo cómo se entrenan los jóvenes médicos que con frecuencia ni miran a los ojos a los enfermos, ni saben el nombre del paciente y se abocan a estudiar un expediente sin conocer al enfermo, sin palparlo, sin tocarlo, sin mirarlo, sin escucharlo. Ese fin de la clínica que anunciaba Foucault en los 80s, él lo sintetiza de una forma muy pragmática e inteligente. Para él el fin de la clínica empezó cuando el médico, en vez de preguntarle al enfermo qué le sucede, le preguntaba dónde le duele. El qué le sucede es un panorama amplio en donde se tiene que investigar la vida del enfermo, qué le ha sucedido al enfermo, si debe la renta, si se ha peleado con la esposa, si el hijo se fugó, etcétera, etcétera. El qué le duele se limita a conocer lo que pasa en el dedo del pie, lo que le pasa en el corazón, si le late más deprisa o menos deprisa, y con eso se borra a la persona, se borra al enfermo, se borra al ser humano, y ese fue el prolegómeno del fin de la clínica anunciado por Foucault, filósofo no médico, al final de los 80s. Yo decía que la sociedad presiona más para que se muevan las raíces en cuanto a la obstinación médica, a veces aupada y avalada por políticos y religiosos, en cuanto a no hablar ni siquiera de la eutanasia como necesidad y del suicidio asistido también como necesidad. Rescato del periódico 2 notas y una nota del filósofo Norberto Bobbio. Marzo 2015, Francia, leo del periódico, propone la sedación terminal para una muerte digna. Y 2 incisos. Hollande anuncia una nueva ley para la sedación terminal. Segundo inciso, esto tiene 3-4 días esta noticia. Líderes de 5 religiones reaccionan contra el cambio legislativo. 2 días después, hace 4 días, leo en el correo, en la sección del correo del periódico El País de España, la siguiente carta de una señora Sosa radicada en Valencia. El título de la carta dice: "No quiero morir en Francia". Y la cito: ¿qué significa una muerte digna?, dice la señora Sosa. Considero que toda persona que quiera quitarse la vida por padecer una enfermedad crónica incurable ha de tener la capacidad de hacerlo si esa es su voluntad y ha dejado constancia de ello. La sedación profunda, continúa la carta, hasta la muerte me parece una manera absurda de atrasar acontecimientos inevitables y una forma de hacer sufrir no a la persona inconsciente, que poco puede sentir, sino a sus allegados. Creo, continúa la carta y con esto finaliza la carta, que la Asamblea Nacional debería considerar la legalización de la eutanasia porque habría que entenderla como un derecho individual más allá de las valoraciones morales de cada uno. Y la carta finaliza: si no se legitima, yo no quiero morir en Francia. Y el día de ayer leo también en el periódico: la Asamblea Nacional de Francia, por supuesto,
apoya por aplastante mayoría una norma que declare vinculante el testamento vital. Antier se votó en Francia para el derecho a la sedación terminal y la votación fue de 436 votos a favor contra 34 votos en contra. Cuando Juan Ramón me invitó a hablar de eutanasia una vez más, cada vez me doy cuenta que más tengo que aprender sobre el tema. Entonces recurrí a un pequeño libro, y esta es la segunda acotación antes de leer un pequeño texto, un admirable libro de Norberto Bobbio, un libro intitulado De Senectute. En un capítulo también admirable que se llama El mundo de la memoria, cita a un poeta y novelista alemán llamado Reinhold Schneider, quien en su recuento, en un libro muy interesante que es un recuento y un diario intitulado Invierno en invierno, escribe, y cito a Schneider: «Mi fuerza vital, dice Schneider, está tan exhausta que ya no logra ver más allá del sepulcro, no logra ya temer o desear nada sino la muerte. No puedo, continúa Schneider, concebir un Dios tan despiadado que despierte a uno que está durmiendo a sus pies, muerto de cansancio». Fin de la cita. Para esta plática preparé un muy pequeño texto en donde, por considerar que hay público no médico, definiré brevemente lo que es eutanasia y suicidio asistido. A este pequeño texto le puse el título siguiente: Eutanasia y suicidio asistido, el difícil camino. En febrero de 2015, como dije anteriormente, el Tribunal Supremo de Canadá, es decir, hace un mes, revocó por unanimidad la prohibición del suicidio médicamente asistido. El fallo otorga 1 año al gobierno y a los estados del país para elaborar la ley correspondiente. De no hacerlo, el tribunal no procesará a los médicos que ayuden a alguien a morir. Y en marzo de 2015, también como dije, en Francia la Asamblea Nacional ha apoyado la sedación para pacientes terminales. Y pregunto, ¿deben los médicos o las personas allegadas a enfermos terminales mentir cuando ayudan a morir? No deberían, pero no, en la inmensa mayoría de los países los médicos mienten cuando ayudan a morir. De ahí el título de este artículo, de este texto: Eutanasia y suicidio asistido, el difícil camino. Camino cruento que no debería serlo si la sociedad y los médicos comprendiesen que uno de los retos cruciales de la vida es acompañar, ayudar a morir a los enfermos terminales, preservando hasta donde sea posible la dignidad del enfermo y, por supuesto, la dignidad de sus seres queridos. Canadá se suma así a un pequeño y gran grupo de países que avalan una u otra práctica. La escueta lista refleja el triunfo de la contumacia y de la falta de diálogo sobre el tema más crucial de la vida, el derecho del ser humano para terminar con su vida. Recordemos que no se nace por elección y recordemos también que uno tiene el derecho de adueñarse de su muerte independientemente de lo que opinen o no opinen quienes detentan un cierto poder, en ocasiones lamentablemente omnipresente y omnipotente, como son grupos reacios a hablar al respecto, grupos donde la contumacia en ocasiones prevalece del ámbito religioso o del ámbito político. Razones políticas y religiosas y la falta de compromiso médico, por supuesto, hacia los pacientes terminales son los pilares que impiden que la eutanasia y el suicidio asistido sean ejercicios humanos aceptados, como lo son las cirugías de vesícula, los cateterismos o la prescripción de fármacos para tratar diabetes mellitus o artritis reumatoide. Héctor Aguilar Camín decía: no te pueden curar, pero tampoco te pueden dejar morir. Es una sentencia que muchos enfermos esgrimen y de ahí también la denuncia al cuerpo médico de no comprometerse, quizás porque no sea glamoroso el tema de la muerte, quizás porque no sepamos acompañar a los muertos y en mucho sentido porque lamentablemente, aquí afortunadamente está el doctor Graue, las materias de ética médica brillan por su ausencia en los programas médicos y materias, por ejemplo, como muerte, si quieren llamarla así, o calidad de muerte en la formación de los médicos no se imparte. Los médicos jóvenes no saben cómo decirle a los enfermos que van a morir, no saben acercarse a los familiares a decirles cómo va a morir su familiar y cuándo va a morir
cuando yo realmente considero que la calidad de vida es, por supuesto, algo que debemos ofrecer los médicos, pero la calidad de muerte es quizás la mayor obligación que tenemos los médicos de ofrecerle, no al paciente, sino al entorno, al paciente primero, por supuesto, no solo al paciente, sino a todos sus seres allegados. Cuando se habla de eutanasia, intento entender las razones de políticos. Todo es válido con tal de salvaguardar la trinchera. Decir no a la eutanasia suma votos y agrega fieles. No comprendo, en cambio, a la mayoría de los galenos cuya ineptitud para confrontar el mayor reto médico, acompañar y ayudar a morir, es evidente. Alejados de la filosofía, hay que recordar que en la época de la Grecia antigua, después de los filósofos, las personas que eran más queridas y más aceptadas eran los médicos, porque los médicos fungían como escuchas, fungían como seres cercanos a la población, como seres cercanos a la gente que quería entregarse a ellos. Y no en vano una persona tan inteligente y tan lamentablemente brillante como fue Hitler, a quien se acercó primero durante el nacionalsocialismo fue a los médicos, no a otra población, no a ingenieros, no a filósofos, no a contadores, no a políticos, sino a los médicos, porque él sabía que si se ganaba la opinión de los médicos, porque estaban en contacto con la población, quizás granjearía votos a su favor y tendría más aceptación de lo que fue el lamentable nacionalsocialismo. No comprendo, decía en cambio a la mayoría de los galenos, cuya ineptitud para confrontar el mayor reto médico, acompañar y ayudar a morir, es evidente. Nos hemos alejado de las cuestiones filosóficas, de las cuestiones literarias, como antes se enseñaba en algunas universidades de Europa y de Canadá a los médicos, de actuar como si fueran enfermos, de escribir poemas como si estuvieran por morir y con eso acercarlos al tema de la muerte. Alejados de la filosofía de la medicina y embelesados por la tecnología médica, a los médicos ni les interesa el tema, ni cuentan con las herramientas humanas y éticas para incluir en su bagaje las palabras eutanasia y suicidio asistido. La sociedad, cuando no exige respetar sus derechos, aunado a la falta de compromiso médico, son los responsables de lo que antes denominaba Fernando Gómez Montt el encarnizamiento terapéutico, es decir, seguir tratando a enfermos sin esperanza, lo cual sucede día a día en la mayoría de los hospitales. Y aquí también habría que decir algo que rescato del licenciado Gómez Montt. La eutanasia, tomémoslo en cuenta, también divide la sociedad. La eutanasia es una cuestión de clase social. Los pobres no tienen derecho a pensar en la eutanasia porque la eutanasia, para llegar a pensar en ello, se requiere tener dinero, se requiere tener una condición socioeconómica en donde se permita a uno pensar, ya no quiero vivir así porque la dignidad ya no me compete. No me meto con la palabra dignidad que todos mencionaron porque es una palabra sumamente compleja, pero vale la pena ver en una situación tan equitativamente pobre y tan equitativamente desigual como es en México, y como decía el licenciado Gómez Montt, que la eutanasia es una cuestión también de clase social y que la palabra eutanasia no pasa por las clases pobres. Defino eutanasia para los no médicos. Eutanasia es el acto o método que se aplica para producir la muerte sin dolor y finalizar con el sufrimiento en pacientes terminales y sin esperanza. Eutanasia activa implica, como saben, la finalización deliberada de la vida por medio de una terapia encaminada por curar la muerte. Existe también la eutanasia pasiva, y la eutanasia pasiva reviste dos formas. La primera es la abstención terapéutica, es decir, no iniciar tratamiento, y la segunda es la suspensión terapéutica, es decir, suspender o quitar los tratamientos ya iniciados. Para quienes sufren y no hay esperanza de eutanasia activa, para quienes sufren y no hay esperanza, la eutanasia activa es más humana que la pasiva. Finaliza antes con el sufrimiento y con las vejaciones innecesarias. A esto se refiere la filosofía del utilitarismo. Reichels, uno de los grandes fundadores de esta escuela filosófica, decía, si se puede acabar con el sufrimiento o se puede acabar con un mal que ya existe, es fútil, es decir, es inútil seguir haciendo esfuerzos para preservar algo que no tiene sentido. Desde ese punto de vista, para los que gustamos pensar en la eutanasia activa, aunque suene un disparate y quizás cruel, es mucho más humana que la eutanasia pasiva. Y finalmente, debo decir
que en contra de lo que se cree, la eutanasia activa se aprobó hace muy poco. El primer país que lo aprobó fue Holanda en 2001, el segundo país que lo aprobó fue Bélgica en 2002, el tercer país que lo aprobó fue Luxemburgo en 2009 y durante un año, unos meses, fue autorizada en los territorios norte de Australia en 2005 y posteriormente fue denegada. Solo hay 3 países en el mundo, como ustedes escuchan, en donde la eutanasia activa es válida. El suicidio asistido, que también lo defino, consiste en proveer al interesado los medicamentos adecuados para terminar con su vida. Gómez Monta hablaba de cuándo y cómo. Las ventajas del suicidio asistido radican en que el médico solo funge como una guía, pero es el enfermo quien decide cuándo, con quién y cómo ingerir los medicamentos. En contra de los detractores de la eutanasia, lo que ha sucedido con el suicidio asistido es algo admirable. El suicidio asistido existe en Estados Unidos y en Suiza. En Suiza se ejerce de una forma diferente. En Suiza existen 2 agrupaciones que practican el suicidio asistido. Una se llama Exit, que solo atiende a ciudadanos suizos y que fue fundada en 1962, y la segunda se llama Dignitas, que fue creada en 1998 y que ayuda a morir a extranjeros que cumplan los requisitos de la clínica de ser enfermos terminales. Debido a la imposibilidad de contar con ayuda en sus países natales entre 2008 y 2012, 611 extranjeros terminaron su vida en la clínica Dignitas. A diferencia de Dignitas, la clínica Exit no cobra por la asistencia. Estados Unidos es el segundo país donde el suicidio asistido es legal. Como quizás ustedes saben, en Oregón fue el primer estado donde se aprobó la ley y esto fue en 1997. Hace 2 o 3 años se agregaron 3 estados más, Washington, Montana y Vermont. Solo en 4 estados de los Estados Unidos el suicidio asistido es legal. La experiencia recogida en Oregón ha demostrado ser muy exitoso. Los casos en contra de lo que dicen los detractores de la eutanasia no han aumentado dramáticamente con el paso de los años. ¿Qué dicen los detractores de la eutanasia? Que cuando se legalice o se liberalice la eutanasia o el suicidio asistido, habrá un exceso de solicitudes porque será muy fácil y muy laxo acceder a la eutanasia. Y realmente la experiencia de Oregón es muy interesante para los que la quieran seguir. Desde 1999, en una de las revistas más prestigiosas de medicina, como lo saben aquí la mayoría, el New England Journal of Medicine, cada año puntualmente en enero publican lo que ha sucedido en Oregón con respecto al suicidio asistido. Y lo que ha sucedido, además de que no han aumentado los casos, es muy interesante. Lo que ha sucedido es que los cuidados paliativos, de los cuales ya también se habló, se han hecho mucho más vigentes, se han dado mucho más cursos y los médicos se han acercado con mucho más ahínco a los enfermos terminales para tratar de protegerlos. Es interesante la experiencia de Oregón. Cuando se publican los resultados en la revista, se repiten siempre 3 constantes. Cuando se le pregunta a los enfermos, ¿por qué se acerca usted con su médico a pedir que le ayude a morir? ¿Por qué se acerca a él para que lo asista en un suicidio? Siempre repiten 3 constantes. La primera es por la pérdida de la dignidad, la segunda es por la pérdida de la autonomía y la tercera es por la incapacidad de gozar la vida. Por supuesto que hay una cuarta variante que podría ser problemas económicos, una quinta variante que sean problemas familiares, una sexta variante que podría ser depresión, pero siempre, año tras año, la pérdida de la autonomía, la incapacidad para gozar la vida y la pérdida de la dignidad es lo que repiten los enfermos que se acercan a los médicos que en atención a su libre albedrío y a su conciencia quieren asistir o no a los enfermos a morir. Debo decir que la experiencia además es extraordinaria porque todos los que se han acercado a los médicos y han ingerido los medicamentos han muerto la inmensa mayoría en menos de 1 hora y solo hay un caso o 2 documentados cuya muerte tardó 12 o 14 horas. También debo decir que los pacientes que no usan los medicamentos también obtienen un gran consuelo por saber que pueden acudir o asistir a su propia muerte porque tienen un médico que los está apoyando. El reducido número de países, y con esto ya pronto acabo, donde la eutanasia y el suicidio asistido son aceptados,
demuestra el peso de sus antagonistas políticos y religiosos. Son cómplices de ese impas la sordera médica, la falta de preparación médica y el embelesamiento que tenemos los médicos por la tecnología. La tecnología hay que valorarla en toda su magnitud, pero si regresamos a lo que decía Foucault, en la división que existe en qué le sucede y dónde le duele, hay que tomar a la tecnología como una fuerza positiva y como una fuerza negativa, porque también si regresamos a una frase que la mayoría de los médicos han de recordar, que dijo Francis Peabody cuando se graduaron sus alumnos en Boston a final de los 1920s, dijo en inglés, "The care of the patient is in caring of the patient". Una oración no muy fácil de traducir, porque care significa muchas cosas, significa cuidado, significa atención, significa apropiarse. El cuidado de los pacientes radica en cuidar al paciente, no radica en embelezarse por la tecnología y utilizar la tecnología, de lo cual no hablaré, pero también entre la separación entre médicos y enfermos habría que denunciar a la tecnología, a las compañías aseguradoras, a los estímulos que hacen los hospitales para que los médicos produzcan, palabra terrible, produzcan y generen ganancia, por supuesto a los abogados que se han interpuesto entre médicos y enfermos, y como decía Ingelfinger en una gran editorial en el New England Journal of Medicine en los años 70, decía Ingelfinger, el editor de New England, lo peor que le va a suceder a la medicina es cuando los abogados se interpongan entre médicos y pacientes. Ahí será el fin de la medicina, y en Estados Unidos lo es, porque como ustedes saben, con todas estas compañías que administran la medicina, el médico ha de ser una voz y una figura. Les han comprado la práctica médica, les pagan anualmente por hacer servicio, pero los alejan del enfermo porque ya no les importa el enfermo. El enfermo ya ha sido relegado, y haga lo que haga el médico recibirá su sueldo. Vivir con dignidad y morir con dignidad debería ser meta fundamental de la medicina. Bien lo dijo Petrarca, y lo cito: un bello morir honra toda una vida. Fin de la cita. Las iniciativas canadienses y francesas son bienvenidas. Con suerte contagiarán a otras naciones, espero que a México también. Cuando la muerte es necesaria, precipitarla y acompañar al doliente rescata la dignidad de quien muere y de quienes lo acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Bueno, pues tenemos unos cuantos minutos, no muchos, para escuchar quizá una o dos preguntas. Si alguien quiere tomar la palabra, con mucho gusto. Les pediría simplemente que se identificaran y que hicieran su comentario o pregunta de manera directa a los ponentes. Doctor Ruelas, expresidente de la Academia, por favor. Gracias, doctor de la Fuente. Son 3 comentarios, uno con respecto a cada una de las excelentes presentaciones que escuchamos. Sobre el comentario del licenciado Gómez Montt, me evocó un libro que me parece que habría que releer casi 50 años después de que se publicó, de Iván Illich, Némesis Médica. Fue muy criticado en su momento, y parecería que estamos aterrizando en los territorios de Illich cuando hablaba de que los servicios de salud habían expropiado el derecho a morir en paz. Parece que ahora empezamos a reconocer las palabras de Illich como algo que vuelve a estar vigente y que ahora empezamos a recuperar. El segundo comentario sobre la presentación de Arnoldo, cuando hablabas, Arnoldo, de preguntarle al paciente no solamente qué le pasa, sino qué le sucede. Hoy estamos entendiendo, cuando hablamos de calidad de la atención, no solamente al final de la vida, sino en cualquier momento, la importancia no solo de preguntarle qué le sucede, sino qué le importa, qué es lo importante. Y si los americanos, que usan los juegos de palabras con mucha facilidad, lo dicen de una manera muy elocuente. Dicen, no hay que preguntar what is the matter, qué es lo que pasa, sino what matters to you, ¿no? ¿Qué es lo que te importa? Y finalmente, con respecto a Héctor Aguilar Camín, primero reconocer el valor, Héctor, de haber hablado de estos casos personales, y uno tan cercano como la muerte de tu madre, que seguramente sigue siendo doloroso. Pero a propósito de ese caso en particular, también quisiera yo señalar que si bien nos hemos fijado en la relación entre el médico y el paciente que muere,
hay que considerar a la familia del paciente. En el Instituto de Mejora de Calidad de Estados Unidos hemos iniciado desde hace unos 3 años un programa que se llama Conversaciones, para educar a la familia y a cualquiera, no porque se vaya a morir, a conversar en cualquier momento que pudiese ser la hora de la comida o de la cena, cuando se reúne la familia en algún momento dado, y con un guión, qué es lo que cada quien quiere que ocurra cuando vaya a morir. Porque lo que ocurre es que si alguien tiene un accidente vascular cerebral y nunca lo dijo y se queda en estado vegetativo, los hijos cargan con la responsabilidad y nunca supieron cuál era la voluntad del padre o de la madre sobre lo que debieran hacer. Y entonces se eternizan esos pacientes en unidades de terapia intensiva cuando la familia pudo haber sabido cuál era el deseo expreso en el momento de la muerte. Muchas gracias. Vamos a escuchar algunos otros comentarios y luego les doy la palabra nuevamente a ustedes para cerrar. Usted, aquí adelante, por favor, si nos da su nombre. Hola, muy buenas tardes. Soy Arely Rojas. Yo no soy del ramo médico, por eso me perdonarán si digo alguna barbaridad. Soy directora de una fundación de niños y niñas que atiende niños y niñas víctimas del delito. Por eso me gustaría preguntarle a cualquiera de los ponentes qué tan visible está en el tema o qué tan pertinente sería el visibilizar esta perspectiva etaria, porque digo, por ejemplo, la CEPAL te da algunas cifras en las que es urgente y hacen un llamado a que se atienda la muerte con dignidad de las personas de edad, porque hay millones y millones a lo largo y ancho del mundo que están muriendo con dolor y sufrimiento en este mismo momento. Pero justo con la intervención de Héctor Aguilar, o sea, me tocó un caso, vivir la muerte, bueno, por fortuna no, estuve a punto de vivirla muy, muy de cerca. Nunca le ha pasado nada, por fortuna, de llegar a la muerte a alguno de los niños y niñas víctimas del delito que atendemos, pero el diagnóstico de esta bebé en su tercer ingreso a un instituto de pediatría era choque séptico de foco pulmonar, insuficiencia renal aguda, comunicación interauricular, pertinencia de conducto arterioso, hipertensión pulmonar, infección en vías urinarias, otras 3, 4, síndrome de Down y hepatitis. El último ingreso que tuvo fue le dieron 2 paros cardíacos. El primero pues estaba conectada y todo, y yo decía, híjole, es que ya, o sea, ya no va a aguantar, por favor, ya hagan algo, ya que esto termine, ha de ser un sufrimiento, la bebé de 1 año, 5 meses. Entonces, como con las nuevas leyes de niñez, a ti como asociación civil ya no te permiten la guardia y custodia de los niños y niñas, sino solo el cuido. No, me decía el doctor, ¿es usted la mamá? No. Entonces, pues ni modo, se aguanta hasta que la niña, pues ya nos habían dicho que era cuestión de esperar. Le da el segundo paro en esa misma noche. Entonces, pues igual hacen las intervenciones los médicos que tienen que hacer. Al otro día la bebé empieza a reaccionar, etcétera, y egresó del hospital hace 1 semana y ahorita está tomando rehabilitación. Entonces, ¿qué tanto y qué tan pertinente sería también tomar como esta perspectiva etaria? Y otra, ¿qué tanto se estaría también tomando en cuenta? Porque mucho de la muerte digna se basa en el dolor físico. ¿Qué hay con la salud mental y también este dolor más emocional? ¿Qué tanto también se estaría abordando en el debate? Gracias. Gracias, Arely. Una última intervención del doctor Leobardo Ruiz, el secretario del Consejo de Salubridad General, y luego les pido a los ponentes un comentario final. Pues muchísimas gracias, y realmente esta fue una sesión muy provocativa, ¿no? Porque cada uno abordó temas muy interesantes, y yo le agradezco al abogado Gómez Montt el detalle del acuerdo y sobre todo de la guía de cuidados paliativos, porque me pude percatar que la leyó completita, ¿no? Muchas gracias por eso. Pero yo sí quisiera hablar no de la muerte, perdónenme, pero tenemos que hablar de quienes están sufriendo enfermedades no terminales, pero crónicas, pero no transmisibles. Hoy los retos demográficos y epidemiológicos nos ponen ante esa situación. Y ese es en realidad el fondo de los cuidados paliativos, a darles dignidad a estos pacientes, ¿no? Darles posibilidades de seguir funcionando con menos molestias y que puedan participar de la familia
y no se vean secuestrados o abandonados o recluidos. El Distrito Federal ha hecho una investigación a domicilio y se ha encontrado con una multitud de pacientes abandonados que sufren intensamente y que gracias a los cuidados paliativos que ellos les han proporcionado han mejorado no solamente la calidad de vida, sino también la salud. Y hay algo que es importante para nosotros los médicos. Nosotros fuimos educados en un sistema biológico, por eso nos cuesta tanto hablar de espiritualidad. Y yo creo que hoy en día los cuidados paliativos precisamente hablan de medidas médicas, psicológicas, sociales y espirituales. Yo sí creo que las necesidades espirituales de nuestros pacientes son fundamentales. Por ejemplo, tienen necesidad de ser reconocidos como personas. No son números de expediente ni número de cama. Eso es algo fundamental. Otro es necesidad de volver a leer la vida. Es decir, ¿qué pasó con ellos? Ellos necesitan, y nosotros tenemos que ayudarlos también a que lo puedan volver a hacer, ¿no? Que encuentren sentido en la existencia y el devenir, buscándoles un sentido. Es fundamental. Otra necesidad es liberarse de la culpa, de perdonarse. ¿Qué hice yo? ¿Qué trastornos ocasioné en mi familia? Bueno, tengo que hacer todo ese análisis en esos momentos tan importantes, ¿no? Reconciliación y sentirse perdonado. Yo creo que aquí tenemos que insistir y nosotros los médicos tenemos que aprender a esto, establecer su vida más allá de sí mismo. Hay que trascender y seguramente muchos de los padres al momento de entrar en esa fase terminal pues quieren realmente reconocer que sus hijos van a lograr esa trascendencia, ¿no? Decir, la continuidad de un más allá, la auténtica esperanza, no de ilusiones falsas, pero sí de la conexión con el tiempo. La necesidad de expresar sentimientos religiosos, eso también. Espiritualidad no es religiosidad y él lo dijo perfectamente bien, pero indudablemente para muchos tiene fondos religiosos que habremos de respetar. Y por último, yo creo que todos tenemos la necesidad de amar y de ser amados. Y yo creo que eso es fundamental, que nosotros lo entendamos para no despreciar a nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctor Leobardo Ruiz. Y una última reflexión breve para cada uno de los ponentes, para después darle la palabra, por supuesto, al presidente de la Academia para que cierre la sesión. Héctor Aguilar Camín. Bueno, un comentario al doctor Ruela sobre el tema de cómo se llegó familiarmente a la decisión. Supongo que pasa muy frecuentemente que hay distintas opiniones entre, una ausencia de una voluntad explícita o conocida del moribundo. Los hermanos, en este caso los hijos de mi madre, sabíamos todos que era fatal, pero teníamos distintos grados de resignación y distintos tiempos de aceptación de las cosas. Tardamos 22 días, no porque tuviéramos ninguna esperanza en que de ahí iba a salir nuestra madre, por lo menos en condiciones de oír que le habláramos. Sabíamos perfectamente que no iba a regresar jamás de ahí, pero era un tiempo que necesitábamos nosotros. A mí me pareció, yo desde el primer día dije, esto va a terminar de esta manera y hay que empezar a definirlo. Y mis hermanas tardaron más tiempo, y el que tardó más al final fue mi hermano. Llegó a la convicción, mi hermano que me sigue, somos 5 hermanos, cuando el médico ya propuso, no sé si provocativamente, hacer una intervención, una operación contra la sinusitis que estaba obstruyendo y generando no sé qué distintas, ¿verdad? Y dijo mi hermano, no, ya no la toque porque además la van a regresar, nos va a regresar con la nariz perforada, ya no la toque. Fue un momento como de respeto casi a la integridad corporal de mi madre. Y ese fue el proceso, que me parece que se repite mucho y es interesante estudiarlo, no lo pude contar. Y habría también que establecer como dinámicas en los hospitales para que los familiares hablen entre ellos al momento de tomar la decisión, porque después vienen también arrepentimientos que pueden tener consecuencias muy serias para el médico, porque todos aparentemente están de acuerdo, pero alguien
dice después, no es verdad, yo no estuve de acuerdo y a mi mamá o a mi papá lo mataron antes de tiempo. Entonces, es un tema muy complicado y por eso es tan importante el tema legal, haber dado el paso legal a que el paciente pueda ser parte fundamental de esta decisión, y el siguiente paso, que es ocuparse de este asunto cuando uno tiene la absoluta lucidez y la conciencia, y no dejárselo también a los familiares después. Muchas gracias, Héctor. La Academia Nacional de Medicina creo que ha escuchado con interés y ha reflexionado y reflexionará en torno a tu testimonio valiente, lúcido y muy valioso para los médicos. Fernando Gómez Montt. Muy bien, gracias, Juan Ramón. A ver, sobre las preguntas que se me señalan, primero, yo no creo que el gran obstáculo para llegar a la regulación de los tratamientos, de la aceptación de las terapias paliativas haya sido solo la obstinación o la arrogancia del sector médico. Yo sí creo que la ambigüedad normativa anterior generó muchas reservas frente al riesgo, frente a la exposición de los riesgos legales. La falta de parámetros normativos también rigidizó ese debate al establecer deberes de curación por encima de la dignidad del enfermo. Y aunado a esto, una tecnología que llegó a potenciar la continuidad de los signos vitales por encima de una vida que merezca vivirse. Entonces, es la tecnología, la ambigüedad normativa, la que precipitó un gran consenso en esta materia. ¿Por qué el consenso no llegó a la eutanasia activa? Por el temor implícito que puede existir en este tipo de valoraciones a la indolencia o a la fragilización del deber del sistema hacia la curación y el remedio. Nos acercamos a los tratamientos, a los cuidados paliativos desde la compasión, pero llegar ya al grado de la negación de los deberes básicos de la medicina o de la transfiguración de los deberes básicos de la medicina puede ser un debate más complejo. Yo ahí reconozco cuando menos una ambigüedad en el sentido de decir si podemos y debemos llegar hasta decidir cómo y cuándo, sobre todo cuándo. Sin embargo, reconozco que es un debate válido y necesario. Yo lo que sugiero es que siempre voces potentes y rebeldes como las del doctor Krauss tendrán vivo este debate, pero hoy por hoy nuestro deber es consolidar lo conquistado y acercarlo a los más vulnerables. Y ese sí es una tarea pendiente, una tarea posible y una tarea necesaria. 2. En la muerte de los menores de edad. La muerte no solo es un acto complejo, es un acto social. El entorno del enfermo reacciona frente a la muerte de distintas maneras, pero el momento más delicado es cuando el enfermo o el paciente es un menor de edad o un enfermo sometido a discapacidad mental, se potencian los deberes de quienes los cuidan para tomar una decisión en función de su interés. En estos casos la ley tiene clarísimo quién puede tomar la decisión de la aplicación del tratamiento paliativo, inclusive con el riesgo de la muerte, o de la interrupción de tratamientos curativos, aun cuando se trate con lo que se precipite el proceso de la muerte. Pero con mayor razón, porque resulta en principio contraintuitivo que un joven esté en enfermedad terminal, requieren todos los médicos acercar las herramientas del conocimiento a los padres, porque es contraintuitivo en términos de su juventud y contraintuitivo a los sentimientos de filiación y de custodia y de protección a los hijos. Entonces ahí la información tiene que ser todavía mucho más didáctica y el proceso alrededor de esa información mucho más sensible al contexto en el que se toma la decisión. Y por último, yo creo que sí es muy importante que la academia reclame como derecho y deber propio, y es una invitación que yo les hago, el de revisar la distribución de entre médicos especialistas y tratantes para ver si hay un cuello de botella, y el exigir una regulación distinta para la dispensación de
de opioides para el tratamiento del dolor. Porque el tratamiento del dolor solo se vuelve intenso en casos de enfermedad terminal, pero es un síntoma que debe ser aliviado en todas las ramas de la medicina. Muchas gracias, Fernando. Puede que haya abogados que entorpezcan el quehacer médico, como aquí se ha dicho, pero por fortuna también hay otros que nos ayudan a ejercerlo mejor y que nos dan referentes éticos y jurídicos para ello, y tú eres uno de esos y por eso te seguimos agradeciendo tu orientación, que siempre ha sido muy, muy útil. Arnoldo. Un comentario rápido para el doctor Ruelas, para Arely y uno para ustedes. Al doctor Ruelas, bueno, lo que tenemos que tratar de revivir es la clínica, la relación médico-paciente, aceptando tu comentario, por supuesto. Yo sí francamente siento que está en desuso la clínica, es terrible decirlo, pero sí está en desuso. Cuando me acerco a algunos jóvenes, digo, ya no estoy en un instituto que estuve muchos años, no palpan, no hablan, no los conocen a los enfermos. Y eso es la interposición brutal de la tecnología, que la aprenden de otros médicos, y ahí yo creo que todos los que tenemos cierta edad hemos fracasado al permitir que suceda esto. Es un pequeño comentario. Y para Arely, ¿es tu nombre? Para Arely, un señalamiento rápido. Muchos médicos conocemos a la doctora Kubler-Ross. Ella describió las etapas del morir, la etapa de aceptación, de la muerte, etcétera. Y ella también tiene un libro sobre los niños en donde ella te demuestra que los niños no le tienen miedo a la muerte por muchas razones, quizás porque no han reflexionado. Hay que ver lo que sucedió ahorita en Chile con esta magnífica mujercita de 14, 15 años que tiene fibrosis quística del páncreas y está pidiendo morir. Le pidió a la señora Bachelet que le ayude a morir. Tienen una concepción diferente de la muerte. O como recuerdo una niña pequeña que tenía leucemia y cuando le preguntaban los médicos o su padre si le tienen miedo a la muerte, a morirse, ella tenía 7 o 8 años, decía que no, porque cuando se muere ya no va a tener leucemia. Es una respuesta maravillosa, es una respuesta brutalmente poética. Y a lo que tú dices de unos niños tan pequeños, te regreso a lo que sucede con los adultos enfermos. En los adultos que están acercándose a la muerte hay dos tipos de adultos. Aquellos que son mentalmente competentes y físicamente incompetentes, como podrían ser pacientes con esclerosis múltiple o el personaje de Mar Adentro, que sufrió una sección cervical y que tenía cabeza pero no tenía nada más. Es decir, pacientes que saben lo que está pasando pero que físicamente no pueden hacer nada para morir. Y los segundos que se parecen a los niños, porque ahí entraría una cuestión filosófica de definir quién es persona. Persona es un ser que tiene la capacidad de decidir, de moverse mentalmente y de hacer cambiar una decisión. En el segundo grupo son, y ahí entran los niños muy pequeños, que quizás no son personas, aunque también soy cruel porque no tienen la capacidad de decidir, que son personas mentalmente incompetentes y físicamente competentes, como son personas con Alzheimer. Esas dos divisiones son cruciales y los niños pequeñitos podrían entrar en el segundo grupo. Y además agregar que los niños en realidad no le tienen miedo a la muerte. Y para todos los que nos han invitado aquí a esta mesa, nada más voy a rescatar unas pequeñas palabras, porque yo creo que la próxima semana nos deberíamos reunir otra vez. Aquí dijeron, no yo, todos los demás, hablaron de humanismo, hablaron de laicismo, hablaron de libertad, hablaron de calidad de muerte, hablaron de dignidad, hablaron de autonomía, hablaron de mentiras médicas, hablaron de calidad de muerte, se habló de lo que callan los médicos, se habló de responsabilidad, de paternalismo, de cuidados paliativos, de derechos del enfermo, de encarnizamiento terapéutico y de dolor. Es decir, apenas empezó esta sesión. Gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Me da mucho gusto constatar que sigues expresando con tanta vehemencia tus convicciones. Yo diría que más aún que hace 30 años, que son por supuesto provocadoras, pero que precisamente por eso nutren el debate y la reflexión. Y muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina y a su presidente por habernos permitido hablar con tanta claridad sobre estos temas en la academia. Hasta donde yo recuerdo, nunca había ocurrido con tanta claridad y fuerza como lo hicimos esta noche, y este sin duda es un signo de la apertura que la institución más emblemática de la medicina mexicana, con más de 150 años ininterrumpidos, es una academia que está viva y está vigente. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene usted la palabra para cerrar la sesión. Muchas gracias, doctor de la Fuente. Bien se decía que fue una sesión provocativa.
acaba de salir la primera persona. Nadie se movió de su lugar en estas horas y media. Creo que efectivamente es algo que la academia tiene que estar discutiendo. Yo creo que entre estas provocaciones tomamos, por supuesto, doctor Gómez Montt, licenciado Gómez Montt, seguir trabajando con los grupos de paliativos y con el Consejo de Seguridad General para ver que la disponibilidad de opioides mejore. Y revisaremos, no tenga la menor duda, la necesidad de especialistas y médicos y en qué momento esto debe suceder. Pero esto hay que seguirlo vigilando y lo hemos platicado ya con el doctor Leobardo Ruiz. Muchas gracias por provocarnos, Héctor, en relación a nuestra actitud hacia la muerte. Creo que es algo que debemos siempre estar reconsiderando. Y vimos también la necesidad de paliar y de cómo hemos avanzado en esto. Y Arnoldo finalmente nos reta a que sigamos discutiendo sobre la muerte en eutanasia. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí en una semana. Sí, oye, hay que pedir muy bien, ¿no? Está preciosa, hermano. A mí me faltó aquí cogió la mano y se la llevó a mi casa, se la volaron, dice, los mismos errores que me cometí antes los estoy cometiendo para control, qué bueno que estoy lista. Doctor Bravo,